Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. A pesar de estar en este tiempo de confinamiento, en ese tiempo de cuarentena, debemos estar felices porque tenemos la vida y tenemos la salud. Y por eso debemos darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la salud, desde lo más profundo de nuestro corazón. Hola, mi amor. Y un saludo muy especial para todos los chucureños que nos siguen en este programa de Quiero Ser un Pibal. Qué alegría encontrarnos nuevamente y como tú lo decías, pues vamos a seguir muy juiciosos con todas esas recomendaciones, con esas indicaciones que lo que quieren es cuidarnos, cuidar nuestra salud. Vamos a proteger nuestro municipio. Se han presentado casos, pero no tenemos que angustiarnos, sino al contrario, tenemos que fortalecernos más porque de esa vamos a salir todos triunfantes con la ayuda de Dios. Claro que sí. Entonces vamos también igualmente a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este hermoso programa. Quiero ser un Pibal, quiero ser una persona fortalecida en principios y valores. Recordemos nuestra frase institucional. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase que debemos tener presente, que es para nuestro mejoramiento, para nuestro fortalecimiento en todo momento, y jamás debo estar pendiente del otro. Cuando esté pendiente del otro, que sea para servirle, para ayudarle. Ya estamos en el mes de julio. Hoy es nuestro primer programa del mes de julio. Bienvenido el mes de julio. Sin darnos cuenta, ya llegó la mitad de este año 2020. Tenemos que entonces darle gracias a Dios y tomar este mes de julio con todo el entusiasmo. Con mucha actitud positiva, llegó el segundo semestre del año y vamos con toda. Un primer semestre muy inusual, muy diferente a todos en nuestra vida, pero vamos todos a meterle muchísimas ganas en este segundo periodo del año para que todos salgamos, lleguemos a diciembre, mejor dicho, todos felices y todos fortalecidos. Bueno, este mes de julio tenemos un programa muy especial. Todos los programas de Quiero Ser un Pibal son muy especiales porque nos ayudan a ese fortalecimiento del ser, de tener unos principios y valores sólidos. En este mes de julio vamos a hablar de un tema muy hermoso y es el tema de la Eucaristía, lo que muchos católicos llamamos la misa, pero realmente es la Sagrada Eucaristía. Bueno, uno de los padres más famosos de los últimos años, decía siempre el mismo sermón todos los días, los últimos años de su vida, y él decía siempre a las personas que asistían a la Eucaristía: si supieras cuánto Jesús te ama, en el Santísimo Sacramento te morirías de felicidad. Luego volteaba a mirar al sagrario y nos decía: Jesús está realmente ahí. Ese cura es el Santo Cura de Ars, un santo francés, recomendado ya para todos, para que busquemos su biografía y nos inspiremos, porque recordemos que los santos son modelos para nuestra vida. Bueno, es importante que todos nuestros televidentes tengan presente que los sacramentos son 7 sacramentos. Se dividen en sacramentos de iniciación, donde está el bautismo, la confirmación y desde luego la Eucaristía o la Santa Eucaristía, que debe ser siempre administrada por un sacerdote. Tenemos los sacramentos de curación, que son 2, que es la penitencia y la unción de los enfermos, y tenemos los sacramentos de servicio a la comunidad, que son los de el orden sacerdotal y el matrimonio. Nuestro programa está centrado en la Sagrada Eucaristía, como lo decimos, debe estar administrada por un sacerdote, y como tú lo decías, del Santo Cura de Ars. Es importante resaltar que la Eucaristía es invención divina. Ustedes allá, nosotros sabemos que tienen su cuaderno y están escribiendo. Es una de las primeras enseñanzas. La Eucaristía es invención divina. ¿Qué quiere decir? Que no la inventó ningún hombre humano, sino que la inventó Jesucristo como invención divina. Es el producto del infinito amor de Dios que ha prometido que estaría siempre con nosotros. Importantísimo, es el producto del infinito amor de Dios que prometió que siempre estaría con nosotros. Entonces, el primer acto de fe que todos los católicos, cristianos católicos, debemos tener es creer que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, realmente presente en la Eucaristía. Lo que pasa es que como desde pequeños la mayoría de las personas hemos nacido en una iglesia católica, pues se nos volvió como costumbre. De pequeños nos llevaban, a veces poníamos cuidado, a veces no poníamos cuidado. Decíamos, ay, esta Eucaristía sí me gustó, esta no me gustó. Como que se nos volvió como costumbre.
ir a la iglesia por costumbre. Y lo que queremos con este programa y lo que buscamos realmente y necesitamos es que volvamos y reconozcamos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. La enormidad, o sea, lo más importante de la Eucaristía, más que ir y sentarnos a hacer acto de presencia, es la fe de reconocer que Jesús se hace presente en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Es muy importante ir sacando conclusiones, y la conclusión más importante es que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, o vamos a la misa, o vamos a la iglesia, como nosotros lo decimos, lo que vamos es a encontrarnos con Jesús. Así de sencillo. Nosotros debemos hacer las cosas sencillas y prácticas. ¿A qué vamos a la misa? A encontrarnos con Jesús. Allá no vamos a ver al vecino, a ver cómo fue Jaime vestido, cómo fue la niña vestida. Nosotros no vamos a ver cómo va el padre, no vamos a ver si hay flores, no hay flores. Nosotros debemos tener presente que a la Eucaristía vamos a encontrarnos con Jesús. Y es importante tener presente que la Eucaristía pues la vivimos en nuestros templos, que de manera equivocada le llamamos iglesia. No es una iglesia, es un templo que está construido con materiales de construcción. La iglesia somos todos. Los seres humanos somos la iglesia y tenemos una cabeza principal y es precisamente Jesús, y allí en el templo es a donde nosotros vamos a tener ese encuentro permanente con Jesús cada vez que vamos a una Eucaristía o cada vez que está expuesto al Santísimo Sacramento. Entonces, qué bonito que reconozcamos realmente esa presencia de Jesús en la Eucaristía, que no sea algo ahí de costumbre, que siempre hagamos, sino que realmente lo sintamos en nuestro corazón y con mucha fe esa devoción. La Eucaristía la vemos que se ha hecho desde que Jesús ascendió al cielo, porque Él nos dejó esa tarea como tal a todos los cristianos, que celebráramos la Eucaristía, que nos reuniéramos, y de eso lo veíamos en las comunidades cristianas, las primeras allá. Todos se reunían alrededor de los apóstoles para enseñar, para escucharlos, para aprender de ellos, para leer las Escrituras y para partir en pan en familia, en amor como una sola familia. Bueno, es muy importante que nosotros conozcamos la iglesia. Entonces, la iglesia es nuestro dulce hogar. Frase muy importante. ¿Y cómo así que nuestro hogar? Si yo veo unos muros allá, repetimos, allá tenemos un templo donde se realiza la Eucaristía. La iglesia somos todos, por eso se dice que es un dulce hogar. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre, que es Dios, y tenemos un hermano, que es Jesús, que igualmente es el Hijo de Dios. Por eso se habla que es un dulce hogar. Todos somos iglesia, Jesús es la cabeza, y hay algo muy importante, y es que ese componente de iglesia tenemos que ser piedras vivas. Nosotros, así como el templo está construido con piedras que sacamos de una montaña, nuestra iglesia divina está construida con personas, y cada persona que construimos esa iglesia debemos ser piedras vivas, piedras de servicio, piedras de amor, siguiendo siempre esa cabeza principal que es Jesús. Y así como al inicio de la construcción de la iglesia llegaron todas esas piedras o esas partes que conforman el templo, llegaron allá deformes, de pronto llegaron con rústicas, por así decirlo, y luego allá los constructores de la iglesia las moldearon, las pusieron para que ahora veamos como una estructura muy bonita. Así también nosotros llegamos rústicos, llegamos allá del mundo, y llegamos allá y con las enseñanzas y con la presencia de Jesús, Él nos transforma y nos vuelve piedras bonitas, porque recordemos que nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo místico de la iglesia. Es importante tener presente que nosotros, iglesia, somos los encargados de perpetuar la presencia y la misión de Cristo en el mundo. Nosotros, la iglesia, los encargados de perpetuar la presencia y la misión de Cristo en el mundo. Es decir, en cada uno de nosotros está Jesucristo, y cada uno de nosotros actúa como un Jesucristo, que es sirviendo con amor y humildad. Igualmente, la iglesia permite que el mensaje del Evangelio llegue a nuestros tiempos. ¿Desde hace cuánto? 2020 años. Bueno, después de la muerte de Jesús a los 33 años, llevamos 2000 años. ¿Y por qué estamos hoy conociendo el Evangelio? Gracias a la Iglesia Católica, que la ha traído durante todos estos siglos, 20 siglos de historia. Pero entonces estábamos diciendo, ¿cómo así que Jesús está realmente presente en la Eucaristía? Eso es un poquito difícil de comprender, y yo creo que todos los católicos tenemos como que una pequeña como confusión o de pronto falta de claridad de por qué Jesús está realmente presente en la Eucaristía.
En la última cena, que fue allá donde se instituyó la Eucaristía, voy a leer unos versículos de un texto bíblico, lo voy a leer textualmente. Dice: mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esa es una cita bíblica de Mateo, donde textualmente Jesús nos está diciendo que ahí está el cuerpo y la sangre de Él presentes. Entonces, por eso lo decíamos, no fue una invención de unos humanos, no fue alguien que se inventó la Eucaristía, fue el mismo Jesús que nos dijo. Y vemos algo acá como que nos llama la atención, y es que Jesús dijo: esta es mi cuerpo y esto es mi sangre. Realmente, Él no lo dijo simbólicamente. Vemos que en muchos pasajes de la Biblia Él habla simbólicamente y dice: no, esto lo que quería decir era esto. O sea, nos hablaba en parábolas como para que nosotros entendiéramos. En este pedacito, Él en ningún momento dice: no, eso no significaba que eso significaba otra cosa. No, Él siempre dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre real. Y por eso es que nosotros creemos, porque Jesús no lo dijo, Él mismo no lo dijo, que ahí estaba presente su cuerpo y su sangre. Tengamos presente que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Jesús dice eso, es que Pedro va a ser el representante de Jesús en la tierra, y después de Pedro nosotros encontramos que ha habido una cantidad de papas, que hoy es el Papa Francisco. Igualmente encontramos los obispos y encontramos los sacerdotes, que son esos representantes de Jesús. Es muy importante que tengamos presente que cuando vamos a la Eucaristía, el sacerdote está representando a Jesús. Por eso cuando hay ese acto tan especialísimo del ofrecimiento del pan y del vino, es Jesús quien nos está hablando a nosotros. Y por eso es que es muy importante tener presente que dijo que todas las Eucaristías tienen la misma enormidad. Es algo importante, y no de pronto dejarnos confundir que nosotros vamos a misa por un sacerdote, porque habla bonito, habla duro. No, nosotros vamos a buscar a Jesucristo, y todas las Eucaristías tienen la misma enormidad, son hermosas porque ahí está Jesús presente. O sea que desde la Eucaristía que hace el Papa Francisco hasta la Eucaristía que se hace en el pueblito más pequeño del mundo, es la misma Eucaristía, es la misma presencia de Jesús, y por eso debemos amar la Eucaristía. Y por eso también es que de los sacramentos podemos decir que el más importante es la Eucaristía, ¿sí? Porque alrededor de la Eucaristía se celebran los otros, la primera comunión, el bautismo, pero la plenitud de la vida espiritual la encontramos en la Santa Eucaristía. Bueno, hay algo muy importante, y nosotros queremos, como lo decía un escritor muy famoso, no se trata de evangelizar ofendiendo, de nada, de ninguna manera. Se trata de evangelizar con amor, y lo que todos queremos es que abramos nuestro corazón y tengamos siempre a Jesús. Recordemos que nuestra iglesia es humana y divina, es decir, fue creada por Jesucristo, y humana, pues que la conformamos todos los seres humanos. Hay algo muy importante, y es que las iglesias protestantes aparecen en el siglo XVI con el cisma de Martín Lutero. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Martín Lutero, un ser humano como todos los seres humanos, como los sacerdotes, que permanentemente nos vivimos equivocando porque vivimos con mucha tentación, pues Martín Lutero crea como hombre una iglesia diferente a la Iglesia Católica, pero teniendo en cuenta y teniendo presente que todo ese aprendizaje, toda esa profundidad, toda esa enormidad de la iglesia fue la que hizo que Martín Lutero tomara otro camino, pero después reconoció esa gran enormidad de la Iglesia Católica, de la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Y es que Martín Lutero fue sacerdote. Martín Lutero conoció nuestra Iglesia Católica, y algo que es muy importante que decías es que la Iglesia Católica fue la que trajo ese mensaje de Jesús. Estamos hablando del siglo XVI, en 1500, o sea, estamos hablando hace 500 años. Durante 1500 años fue esa Iglesia Católica la que trajo ese Evangelio de Jesús hasta nuestros días. Entonces, qué bonito reconocer que esa sucesión de papas que ha venido uno tras otro, 266 papas hasta el día de hoy, desde Pedro hasta Francisco,
pues es el resultado de la iglesia que Jesús dijo: quiero una iglesia, una sola iglesia, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Bueno, vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan exquisito, tan espectacular. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Continuamos aquí en su programa Quiero ser un Pibal, hablando sobre la enormidad de la Santa Eucaristía. Bueno, es muy importante tener presente que el evangelista San Juan en el capítulo 6 nos recuerda que Jesús se proclama reiterativamente como el pan vivo bajado del cielo. Hace del pan su cuerpo, dice textualmente: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. Cristo en la Eucaristía es verdadera comida y verdadera bebida. Decía San Juan Crisóstomo, un santo de nuestra Santa Iglesia Católica, y decía que cuando vamos a la iglesia nos engaña la mayoría de nuestros sentidos. Nos engaña la vista porque nosotros vemos allá es un pedazo de pan, que es la hostia. Nos engaña el sentido del tacto porque cuando la recibimos pues sentimos es pan. Nos engaña el sentido también del gusto porque sabe a pan. Pero el que no nos engaña es el sentido de la escucha, porque fue el mismo Jesús el que dijo lo que tú estás diciendo: este es mi cuerpo. Y por esas palabras dichas por Jesús es que nosotros creemos que ese es realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros queremos reiterar, y nos gusta reiterar aquí en este programa Quiero ser un Pibal, algunas frases, algunas enseñanzas para que de estos programas se extracte ese aprendizaje y se ponga en práctica. Queremos que a partir de este mes de julio, de este programa de la Eucaristía, nosotros cambiemos, reaprendamos, se llama reaprender cuál es la filosofía de la Eucaristía y cuál es la filosofía por la cual vamos nosotros a la Eucaristía. Yo tengo que confesarlo, ¿no? Uno como católico, la mamá, y que Dios la tenga en su gloria, nos enseñó que había que ir a misa y que había que orar y que todo el cuento, pero resulta que nosotros a medida que vamos creciendo espiritualmente debemos entender, y eso es lo que queremos con este programa, que se entienda que a la Eucaristía nosotros vamos a nuestro templo a encontrarnos con un Jesús vivo, a abrazarnos con un Jesús vivo, a dialogar con un Jesús vivo. Queremos hacer una mención aquí importantísima, y es ¿qué es la oración? Allá, amigo televidente, apréndase qué es la oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. ¿Se lo aprendió? La forma de comunicarnos con Dios. Cuando yo me comunico con una persona debo tener en cuenta algunos aspectos fundamentales, y es mirarlo a los ojos, no estar haciendo otra actividad diferente a estarle mirando y estar pendiente de la persona y estar asimilando sus sentimientos y sus pensamientos. Eso es comunicarme. ¿Qué es la oración? Es comunicarnos con Dios. Por eso cuando nosotros de aquí en adelante vayamos a la Eucaristía, vamos a comunicarnos, vamos a dialogar con un Jesús vivo. ¿Y cómo nos ha hecho falta la Eucaristía en estos tiempos de pandemia? Porque resulta que como tenemos la Eucaristía ahí todos los días, a toda hora, pues se nos olvidó reconocer y valorarla. Ahora que no podemos ir, pues qué tanta falta nos hace. ¿Por qué? Porque ese es nuestro alimento espiritual. Pero igual no nos podemos preocupar así. Sí nos hace mucha falta recibir sacramentalmente a Jesús, pero lo podemos hacer desde nuestras casas, y es la invitación que hemos hecho siempre, de que en estos tiempos de pandemia veamos a través de la televisión, de las redes sociales, la Eucaristía, que las están transmitiendo. Uno de los santos más importantes eucarísticos no podía ir, era un campesino y vivía muy lejos de la iglesia y nunca podía ir a la misa, pero él sabía que la misa era a las 10 de la mañana y le calculaba el tiempo de la consagración, el momento en que Jesús se hace presente en la Eucaristía, y en ese momento se arrodillaba, en ese momento adoraba a Jesús. Y uno de los principales santos, podemos ser santos adoradores desde nuestras casas en el tiempo de pandemia. Bueno, hay un aspecto fundamental que queremos nosotros resaltar y recalcar de la Sagrada Eucaristía. Es importante que todos tengamos presente que en estos
4 programas siguientes vamos a estar hablando de la Sagrada Eucaristía y vamos a explicar una metodología para que nosotros la entendamos y la vivamos con amor y empecemos a defenderla en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que defenderla contra ningún ser humano, sino nosotros mismos vivirla y sentirla con ese amor. Entonces hay un aspecto fundamental en la Eucaristía y es lo que Jesús nos dice precisamente, que tú lo recalcabas en la última cena. Cuando hace el ofrecimiento del pan y el vino, dice: hagan esto en conmemoración mía. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. En cada templo, ojo, en cada templo existe el sagrario. Muchas personas nosotros no lo entendemos. Los católicos somos muy malos católicos porque nos ha hecho falta interesarnos, aprender y entender. En todo templo hay un sagrario, que es lo que se denomina el Santísimo Sacramento del altar. Claro que sí, lo que decíamos. Los católicos muy mal formados, somos muy mal formados y realmente nos hace falta mucha catequesis. Hay una frase por ahí que dice que católico ignorante, futuro protestante, porque nos vamos de pronto muchas veces para otra religión sin conocer siquiera nuestra iglesia primero y después después de conocerla, pues tomar la decisión. Pero tomémonos ese tiempo para reconocer lo que tenemos en nuestra iglesia católica. Lo que tú dices es muy cierto. Jesús no solamente vino en la Eucaristía y se hace presente en la Eucaristía, nos ama tanto que incluso después de la Eucaristía, en las hostias consagradas, ahí está la presencia real de Jesús. Y es lo que tú dices que encontramos en el sagrario. Aquí en nuestra iglesia de San Vicente de Chucurí tenemos allá en la mitad, en el altar en la mitad, en una casita ya con una lucecita, ese es el sagrario, ahí está Jesús. Cuando esa lucecita está prendida significa que hay hostias consagradas ahí y que también tenemos que ir a la iglesia a hacerle compañía a ese Jesús solitario que nos espera siempre. Bueno, es muy importante esto que estamos diciendo, amigo televidente. El Santísimo Sacramento, su palabra lo dice, Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué quiere decir? Ahí está presente Jesús en cuerpo y sangre. Allá está Jesús. Y queremos explicarles a todos, yo personalmente tengo que decir que hace muy poco tiempo aprendí a entender ese Santísimo Sacramento y a amarlo como uno lo debe amar. Jesús está allí presente y Jesús siempre está esperando. Téngalo muy presente, así como a todos nos esperan nuestras mamás en nuestra casa, nos espera nuestra esposa. Jesús siempre está allí esperándonos. ¿Para qué nos espera nuestra mamá? Para abrazarnos, para darnos una atención, una comida, para saludarnos, igual nuestras esposas. Lo mismo está Jesús en todos los templos, en el Santísimo Sacramento, esperándonos que nosotros vayamos. ¿Y que vayamos a qué? A visitarlo. Decía una persona que decía que no sabía orar, pero pasaba largas horas frente al Santísimo. Entonces el Padre le decía: pero ¿usted qué es lo que hace frente al Santísimo? Y entonces el Señor, en toda su sabiduría recibida de Dios, decía: Él me mira, yo lo miro. Ni siquiera necesitamos palabras allá, sino simplemente esa presencia frente a Jesús sacramentado. Es muy importante reconocer que esa presencia de Jesús es el reflejo del amor infinito de Jesús, que no solamente vino hace 2000 años, sino que se quedó con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces hay que reconocer, hay que amar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Le decía un padre, después de que terminaba la Eucaristía, que hay gente, que hay flores, que hay cantos de alabanza, y entonces se apagan las luces. Entonces el padre van y guardaba las hostias que quedaban consagradas, las iba a guardar en el sagrario, allá les echan llave. Entonces cuando él cerraba ya, el padre con todo su amor le decía: ¿sí ve Jesús? ¿Sí ve lo que le pasa a usted? Aquí encerrado y solitario se va a quedar por enamorado. ¿Por enamorado de quién? De nosotros, porque es solamente por amor que Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía y en el pan consagrado. Nosotros no sabemos cuál es el resultado de la oración. ¿Saben por qué? Porque no oramos, porque no sabemos orar. Cuando uno aprende a orar con sentimiento, con amor, y hace oración, empieza a ver los frutos, empieza a ver los resultados. Como nosotros no conocemos del Santísimo Sacramento y no entendíamos hasta hoy, porque ya lo entendemos, que allí está Jesús vivo, una persona. Jesús es un ser vivo y Jesús está allá esperando que nosotros vayamos, que lo visitemos, que le hablemos. Ojo, hablémosle en silencio allá desde nuestro corazón, hablemos con Jesús.
Jesús está esperándonos para consolarnos cuando nosotros estemos tristes. Jesús está esperando para reconfortarnos cuando nosotros nos sintamos débiles. Jesús está esperándonos allá para acompañarnos cuando todos se han ido. Vivamos esa experiencia, vivámosla. Quien ha vivido esa experiencia ha llegado a ser santo. Por eso dice que todos los santos se formaron allí en la presencia del Santísimo Sacramento, es decir, hablando con Jesús, mirando a Jesús y permitiendo que Jesús lo mirara. Bueno, en los siguientes programas de este mes de julio vamos a seguir hablando de la Eucaristía y estos frutos maravillosos que obtenemos de la presencia de Jesús real en el Santísimo Sacramento. Vamos a hablar también de los milagros eucarísticos, que son milagros, como todos sabemos, un milagro, una acción prodigiosa de Dios que se han realizado en la hostia y en el pan consagrado. ¿Qué quiere decir esto como en palabras sencillas? Pues que son milagros que se han realizado a lo largo de la historia, donde hostias consagradas se han convertido en carne viva de Jesús y en donde el vino consagrado se ha convertido en la sangre de Jesús. Entonces hay un chico muy prodigioso, un chico santo, por así decirlo, que va a los altares de la Santa Iglesia, que nos dejó un mensaje muy bonito de adoración a Jesús Eucaristía. Entonces vamos a hablar de los milagros eucarísticos y les vamos a contar en el próximo programa sobre este maravilloso chico. El tiempo ya se nos está acabando, pero no podemos irnos nosotros sin dejar claro que María es el alma eucarística por excelencia. Se encuentra postrada al pie de cada altar adorando a su Hijo inmolado, que se inmola en cada Eucaristía. No solamente se inmoló en la cruz, sino que se inmola en cada Eucaristía, y que María está al pie de cada sagrario, acompañando y consolando a Jesús en sus horas de solemnidad, junto a cada alma que comulga para enseñarle a adorar perfectamente a su amado Hijo Jesús. Así como a usted lo cuida su mamá, las mamás son relacionales, a toda hora las mamás están viviendo en relación de sus hijos. María siempre ha vivido en relación de su amado Hijo Jesús para brindarnos a nosotros ese amor, esa protección, interceder por nosotros siempre. Entonces, recordemos que estamos en pandemia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir conservando todas las medidas de protección. Todos muy juiciosos allá en sus casas, en familia, haciendo mucha oración, porque no solamente debemos cuidar nuestro cuerpo físico exterior, sino también nuestro espíritu. Dios nos da la fortaleza y nos protege siempre. Entonces, mucha oración en familia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Recordemos que la oración, la Eucaristía es la oración más hermosa, más profunda. Es comunicación con Cristo. Cuando yo me comunico, debo mirarlo a los ojos, debo eliminar todas las otras cosas y debo escucharlo y sentirlo en mi corazón. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días para seguir hablando de esta hermosura, de esta enormidad que es la Eucaristía.